Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe. Ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo Hola, 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 muy buenas noches, muy frías noches, muy bienvenida sea toda nuestra excelente y exquisita audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy estamos saliendo desde Quilmes, Argentina, con una nueva emisión de En Sala de Espera por Radio Hop 90.3, tu radio. Así que qué bueno que estás de ese lado, nosotros aquí compartiendo esta hora cada semana, cada martes de 20 a 21 te estamos esperando. Hoy es una semana muy especial, es una semana de evaluación, de reflexión, porque el domingo pasado votamos por primera vez en nuestro país en las elecciones primarias y por supuesto esto ha generado variadas emociones. La primera ha sido alegría por el solo hecho de poder elegir libremente a nuestros candidatos, una fiesta de nuestra democracia. Y luego, por supuesto, a la luz de los resultados, algunos están un poquito tristes, otros están preocupados, otros alegres. ¿Y nosotras? ¿Cómo estamos nosotros? Alegres, por supuesto, porque sabemos que más allá del candidato de turno, Dios sigue estando en el trono. Así que ya le estoy dando la bienvenida al equipo de En Sala de Espera, mujeres que han depositado su futuro en las manos del único rey. Un rey que nos da paz y ellas tienen esa paz y nos la transmiten. Esa paz que va más allá de toda circunstancia. ¿Quiénes son? Pues por supuesto, nuestra productora creativa de este programa, Adriana Barraza. Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están escuchando y sintonizando la 90.3. Y también aquí otra mujer de paz, mujer de Dios, nuestra co-conductora, profesora Alejandra Echeverry. Muy buenas noches, queridas amigas y preciosa audiencia de nuestra radio, la 90.3. Sí, y le damos también las muy buenas noches a nuestro señor operador. ¿Qué tal, Jesús? Jesús Madrid con nosotros. Bueno, ¿y quién les habla? Silvana Boto de Martínez. Muchas gracias, muchas gracias. Así que bueno, como decíamos, una semana tan especial. ¿Cómo te fue a vos el domingo? ¿Votaste rápido? ¿Tuviste que esperar mucho? ¿Había mucha gente? ¿Cómo te sentiste? Yo en particular podría decir que fue un domingo lindo, agradable, de mucha paz, sí, ¿no? Sí, yo la primera vez en tantas votaciones que prácticamente me llamaron la mesa apenas llegué a la fila, llamaron el número de mesa y la única que estaba era yo, así que fue un trámite, entré y salí. Sí, yo tenía 3 personas adelante, así que también. Sí, yo esperé un ratito, pero bueno, contenta de haber podido disfrutar de este domingo de democracia, ¿no? Bien, sí. Es verdad, cómo lo festejamos. Y mañana saben que también es un día muy especial para nosotros, los quilmeños. Sí. Mañana es el día de Quilmes. Así que bueno, desde ya le decimos feliz cumple. Feliz cumple a Quilmes. Y creo que el 15 alguien más cumple. Venimos como de festejo en festejo, ¿no? Sí, bien. Agosto viene muy cargado. Cumple la locutora de lujo, cumpleaños el 15. La abuela de Lani. Pero mira vos. Cumple un nuevo añito, muy bien. Cumple. Y el domingo tenemos el Día del Niño. Es verdad, qué lindo. Qué lindo. Así que si tenés un niño en tu familia, puede ser un hijo, puede ser un sobrino, un ahijado, el hijo de algún vecinito. Bueno, aprovechá para hacerle un regalo bonito, quizás algún CD con algunos coritos de la iglesia, algún video de historias bíblicas. Qué lindo.
bueno. Hay cómics muy lindos con historias bíblicas. Qué buena oportunidad, qué buena excusa para bendecir a los niños, ¿verdad? Sí, la Biblia, ¿no? Ilustrada, ilustrada sí, para sí. niños. Sí, hay unas Biblias preciosas para diferentes edades, así que, bueno, aprovecha, tía, abuela, madrina, este es el buen momento para bendecir a los niños. Y como queremos que nos cuentes cómo te fue, qué pensás regalar a tus niños, cómo te fue en las votaciones, queremos que te comuniques con nosotros y por supuesto te pasamos las vías de comunicación. Teléfono 4257-0821, nuestro Facebook en el perfil en Sala de Espera, nuestra página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico en saladespera@hotmail.com.ar. No tenés excusa, tenés un montón de vías para contactarte y por supuesto siempre te lo decimos, tené tu cuadernito y tu virome porque hoy es un programa para tomar nota. Realmente el tema que vamos a hablar es un tema muy actual porque afecta tanto a aquellos que aún no han tenido un encuentro quizás con Jesús como a aquellos que sí lo han tenido. Ninguno escapamos a este tema, es nada menos que las tentaciones. Sí, y quería empezar con recordando, ¿no?, a David, quien fue el que preguntó cuando falleció Saúl, ¿por qué caen los fuertes? Terrible pregunta, ¿no? Y tendríamos que decirle a David que se lo pregunte a Betsabé, tal vez. Claro. Y si Betsabé no está en casa, por ahí habría que preguntarle a Dalila para que nos cuente acerca de Sansón. Claro. Hablando de fuerte, Hablando ¿no? de Sí. fuertes y de débiles, Sí. ¿verdad? Otro fue Marco Antonio, conocido como el orador elocuente de Roma. Sí. Fue un hombre de estado brillante, magnífico en la batalla, valiente y fuerte, y era muy buen mozo. En lo que respecta a sus cualidades personales, él hubiera podido ser un emperador mundial. Pero tenía el defecto fatal de la debilidad moral. Tanto que su tutor personal en una ocasión le gritó que era capaz de conquistar el mundo, pero era incapaz de resistir una tentación. Wow. Qué fuertes. Este juicio que nosotros decimos, bueno, para quizás Marco Antonio, para David, para Sansón, no solo se aplica a estos hombres que hemos mencionado, ¿no? O a la gente del mundo que no conoce a Jesús, sino a muchos de los que militan en las filas evangélicas. Todos nos enfrentamos a la tentación y es un hecho real de que muchos no sabemos aún cómo resistirla y vencerla cuando aparece. Claro. Nos hacemos preguntas como ¿por qué la tentación tiene tanto éxito? ¿Qué es lo que hace que funcione? ¿Cómo podemos manejarla? ¿Podemos aprender algo de estos hombres que recién nombramos y que nunca aprendieron a resistirla? Bueno, este es el tema que en Sala de Espera abordará hoy. En principio, ¿querés decir algo, Silvi? No, te decía sí, que interesante. Me gusta todo lo que planteaste. Estoy muy atenta. Como que se quedó ahí pensando, elaborando las Qué buenas respuestas. preguntas, Sí, sí, tal sí. cual. Bien, después las vamos a contestar Sí, una a por una, favor. obviamente. Y en principio vamos a hacer unas diferencias de lo que es una prueba y lo que es una tentación. bueno, porque a porque- veces sí. las ponemos en el mismo lugar y no corresponde. Las pruebas son experiencias severas que fortalecen nuestra fe. Normalmente en una prueba no hay nada inmoral. Es simplemente una penuria, una experiencia difícil que nos toca atravesar. Pero por lo general no es algo malo ni producido por el mal. Claro. Santiago 1, 2 y 3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y hasta el versículo 12 del mismo capítulo de Santiago continúa escribiendo acerca de las pruebas. Pero en el versículo 13 habla acerca de la tentación y Claro. dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Por ejemplo, si tomamos, hace poco hablamos de esto, las pruebas que atravesó Job.
Sí. Él perdió su salud, perdió su familia, su hogar, todo lo que tenía, lo perdió todo. Pero los problemas de Job no le vinieron por causa de la inmoralidad. Claro. Lo que a él le vino fue una prueba. De hecho, fue una de las pruebas más duras que por ahí encontramos en la Biblia. Claro, aparte todas consecutivas, ¿no? Exacto, una detrás de la otra. Podemos hablar también de Elías, que se deprimió bajo el enebro y cuando su vida fue amenazada, Sí. ¿verdad?, de muerte, se escondió, se escapó y le rogaba a Dios que le quitara la vida, ¿no? Primera Reyes 19:4 nos cuenta, ¿no?, que él le decía a Dios: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Era una experiencia depresiva que estaba atravesando, pero Sí. no fue causada por nada inmoral. Podemos hablar de Juan, el autor del Apocalipsis, que fue desterrado a la isla de Patmos, pero no por haber hecho algo malo. Él fue alejado de todo aquello que conocía y apreciaba, pero eso fue una prueba. Pero cuando hablamos de tentación, todo es diferente. Por eso, por esa razón se incluye en Santiago 1:13 la palabra tentado. Aunque en griego es la misma palabra que se lee en los versículos anteriores del 1 al 12, donde se habla de prueba. Claro. Pero se ve que en la mente del escritor tenía en este último caso, en el versículo 13, un significado diferente. Es decir, cambió la idea de una experiencia severa, como es la prueba, por la de la solicitud a hacer el mal. Entonces de aquí Claro. podríamos sacar una definición de lo que es tentación. A Qué ver, interesante. me gusta. A ver. Definición es el acto de incitar a hacer el mal mediante una promesa de placer o ganancia. Anoten, por favor, chicas. Es decir, que la tentación lo motiva a uno a hacer lo malo mediante la promesa de algo bueno. Claro, y o sea, esto, que va a haber un chicos, disfrute, digamos, al exacto. final. Esto es precisamente la obra del diablo. Tal Claro. cual. Es como tentó a Eva, ¿se acuerdan? Ujú. Y Adán. Y a Adán. Ahora, siempre pensamos que en el aspecto sensual de la tentación, si le preguntamos a la gente qué es la tentación, por ahí Claro. nos responderían que es aquello que se relaciona con la naturaleza más baja, la parte sensual de la vida, aquello que se relaciona con la concupiscencia de los ojos y los deseos desordenados del hombre. Después vamos a hablar bien en detalle de lo que es Claro. concupiscencia, esa palabra tan difícil. Sí. Eso es tentación, pero no es todo. Podemos ser tentados a chismear, a robar, a mantener un resentimiento o a mentir. Hay tentaciones de toda clase, es decir, no las podemos clasificar solamente en el aspecto de la sensualidad, aunque los deseos sensuales son los más comunes como tentación. Claro, quizás los más difíciles de resistir. Los más a veces, difíciles ¿no? de resistir, exacto. Ahora, ¿cómo contraatacamos la tentación? Claro, qué importante. Puede ser contraatacada de una manera muy definida mediante un acto particular. Este acto es un fruto del Espíritu. Bien. Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, la palabra que estamos buscando es templanza. La palabra griega de la cual se tradujo significa literalmente fuerza interna, y eso es precisamente templanza. En el diccionario se la traduce con frecuencia como dominio o dominio propio. Claro. En otras palabras, el Espíritu Santo nos promete capacitarnos para que nos dominemos, para que dominemos nuestras debilidades y los aspectos en los que seamos tentados. ¿Cómo se contraataca la tentación? Entonces, mediante el dominio propio. Ahora, podemos pensar y decir, esto no es algo que me toca a mí, sino algo que hace Dios.
Yo no puedo hacer nada, solo entro en el proceso de una manera pasiva. Dios es el que obra activamente en esto, pues al fin y al cabo la templanza es el fruto del espíritu. Bueno, ese pensamiento es equivocado. Claro. Aunque el dominio propio viene del Espíritu de Dios, nosotros lo llevamos activamente a la práctica. En esto hay una participación activa tanto del Espíritu Santo como nuestra. Es decir, yo no me quedo de brazos cruzados. Claro. Es importante recordar que es un esfuerzo de equipo, tanto del Espíritu Santo como mío. Claro, involucra que vos te decidas. Que yo me decida, es decir, es exacto. El poder y el fruto del Espíritu Santo están a nuestra disposición. La templanza o dominio propio viene de Dios, pero nosotros lo llevamos a la práctica. Y hay un versículo que me gustó que dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, otra vez esta palabra, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto está en 2 Pedro 1 del 4 al 7. Sí, este versículo es como que te va encadenando cada uno de estos elementos para que no te quedes sin fruto. Pero fíjate que arranca con un añadid, o sea, te está Sí. dando una orden. Sí, y añadir quiere decir sumemos, ¿no? Sumemos. Exacto. Es decir, que en esta serie de mandamientos el Señor incluye nuestra responsabilidad. Nosotros somos los que suplimos el dominio propio. Y el dominio propio es un ingrediente procedente del cielo que nos envía a Dios cuando el Espíritu Santo vive dentro nuestro y nos controla. De todas maneras, yo te cuento, esto no termina acá, porque vamos a desarrollar a lo largo del programa justamente cómo ejercer ese dominio propio. Qué importante. Es muy importante. O sea, te vamos a dar claves para vos o para alguien que vos sepas que está necesitando realmente contraatacar, Claro. como dijimos hoy, como estaba diciendo Adriana, las tentaciones. Y está bueno decir, Silvi, también que ser tentado no es pecado. Exactamente. Absolutamente. Caer en la tentación es pecado, porque Claro. la gente se preocupa y se asusta, pero Se culpa se culpa porque es tentada. Exacto. Por eso mismo ahora vamos a hablar de 4 principios que están relacionados con las tentaciones. Ah, qué interesante. Es muy lindo porque justamente una de las cosas que aclara es eso. En el libro de Santiago, capítulo 1, desde el versículo 13 al 15, vamos a encontrar estos 4 principios desarrollados. El primero de ellos es que la tentación es inevitable. Cuando alguno es tentado, dice Santiago, cuando alguno es tentado. Fíjense que no dice si alguno es tentado. Claro, es diferente, ¿no? Claro. Es diferente. Es decir, cuando dice cuando alguno es tentado, está dando por sentado que todos en algún momento de nuestra vida, o en algunos varios momentos de Claro. nuestra vida, en algún área, a veces en diferentes áreas, vamos a pasar por la tentación. Todos, absolutamente todos. El hecho es simple, o sea, no hay un lugar, no te podés ir a un convento o a un monasterio si sos un hombre, no te podés ir a una isla deshabitada, una iglesia ideal, no hay parte alguna donde esté la posibilidad de que no seas tentado. Alcanzado por la tentación. No existe ese lugar. ¿Por qué no existe ese lugar? Porque cuando uno vaya a ese sitio, va a llevar consigo a su mente. Claro. No puedes ir y dejar tu mente afuera. Sí. Por lo tanto, irán tus pensamientos. Y justamente los pensamientos son el vehículo de las tentaciones. Claro, es como que por ahí pasa el centro de operaciones, ¿verdad? Exacto. O sea, si vos decís, bueno, ay, si yo estuviera en un lugar que solo estuviera todo el día tocando el órgano y yo estuviera allí postrado y en contemplación, seguramente no padecería ninguna tentación. Error. El monje enclaustrado, el hombre de negocios en plena city de Buenos Aires, el ministro de la palabra que vos conozcas más encumbrado y lleno del Espíritu Santo,
Todos, absolutamente, vos y yo, nos enfrentamos a las tentaciones. Sí. La tentación es entonces el primer principio inevitable. Vamos a desarrollar en nuestros próximos bloques cómo fue tentado Jesús. De ahí que nos basamos, que realmente sabemos entonces que la tentación no es pecado, porque aún Jesús Eso fue la tentado. sufrió. La sufrió, ¿eh? Segundo principio. Dios nunca dirige la tentación, ¿no? Justamente acá en el libro de Santiago dice, Dios no puede ser tentado por el mal y Él no tienta a nadie. No hay nada malo en que nos enfrentemos a las tentaciones, no es pecado que se nos presenten cosas tentadoras. El punto es cómo reaccionamos ante la tentación. Claro, ¿cómo resuelvo el conflicto que se me planteó? Exactamente. Y tenemos un claro ejemplo en Adán, ¿no? Que ya lo estuvimos nombrando. Cuando él hubo comido del fruto y Dios le preguntó, ¿has comido del árbol que te dije que no comieses? ¿Qué respondió Adán? La mujer que me diste, Claro, por claro. compañera, Siempre la piedra me dio el afuera. árbol y yo Claro. comí. Era como decir, ¿no? Dios, fuiste vos el que me Claro. colocó en esa Por tu situación. culpa. Claro, Sí, estamos claro. echando la culpa a Dios. La realidad es que justamente Santiago se está refiriendo a ese tipo de pensamiento cuando dice que Dios no tienta a nadie. Dios no está empeñado ni siquiera indirectamente Claro, a conducirnos al pecado. Entonces, Dios nunca dirige la tentación. Si sos tentado, nunca pienses ni remotamente que Dios tiene alguna participación en esa tentación. Tercer principio. La tentación es un asunto individual. Fíjense lo que dice Bien. Santiago. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Acá tendríamos que subrayar, cada uno. ¿no? y de su propia. Y su propia, su propia. exacto. Eso tendríamos que subrayarlo porque está hablando de la individualidad. No podemos echarle la culpa a ninguna otra persona. Adán no le podía echar la culpa a Eva, ni Eva a la serpiente. Cada uno tenía que hacerse cargo de que estaba siendo tentado y seducido de su propia concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? A eso. Ahí vamos, ahí vamos. La palabra viene del latín y está relacionado con codicia, deseo desmedido, hervir de deseo, anhelar fuertemente las posesiones materiales y los placeres sensuales. Yo tengo otra Dale. definición. Apetito desordenado de placeres sensuales o sexuales y sinónimos de concupiscencia. Incontinencia, lujuria, sensualidad, impudicia, libinosidad, erotismo, voluptuosidad, deshonestidad y lascivia. Buah, O acá sea, sí, un combo digamos, explosivo. bastante La bomba de Hiroshima. más o menos. Cuando nosotros hablamos de sensualidad, nos estamos refiriendo a los sentidos, es decir, que todo aquello Claro. que ataque en nuestros sentidos. Tenemos 5 sentidos, Claro. ¿no? Los ojos, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ¿no es cierto? Que dije 5, ¿no? Sí. No me olvidé. No te los ninguno. conté, pero Por las me dudas, parece que están creo todos. que lo dije todo. Bueno, todo aquello que ataque nuestros sentidos, de ahí viene la palabra sensualidad, de los sentidos. Allí viene la tentación. El pecado, o sea, la consecuencia de cuando ya caemos en la tentación, Claro. se produce cuando estamos de acuerdo con la tentación y la seguimos. Claro. El pecado no ocurre mientras no entre individualmente en él. Claro. O sea, yo recibo la tentación, hasta ahí va todo bien, pero en cuanto yo entré en un acuerdo y entro en la tentación, ahí paso al pecado. Por eso acá viene el cuarto punto, que es la tentación que conduce al pecado siempre tiene un mismo proceso. Y ahora lo vamos a ver cuál es el proceso. Qué Interesante. bueno, muy interesante. El primer paso, se lanza la carnada. ¿Mm? Como cuando uno va a pescar, ¿no? Está Como- relacionado Ah. con eso el ejemplo, tal cual usted lo ha dicho, señorita. Se lanza la carnada. Ese es el primer paso, que como dijimos puede variar de acuerdo a la concupiscencia o la debilidad que tenga cada uno. No todos somos tentados por lo mismo, por eso a veces no comprendemos que el otro es tentado, porque por ahí yo no tengo esa debilidad. Pero hay personas que son tentadas, como antes nombrábamos, con el chisme. Claro. Por ahí yo Claro. no tengo esa debilidad, pero la otra persona sí. Segundo,
El deseo interno es atraído por la carnada. Y acá hablamos de la concupiscencia. Claro, me ¿verdad? gustó la carnada. Ujú. El deseo. Deseo de la interno. carnada, claro. La deseo. Lo vi, como es mi debilidad, ¿no? Claro. Puede ser la comida, puede ser la bebida, pueden ser tantas cosas. Soy atraído. Hasta ahí seguimos con la tentación. Ujú. Hasta el segundo paso Sí, venimos. como que no mordiste todavía. No mordí, pero no hago nada de lo que vamos a hacer, a ver en breve que habría que hacer, que es contraatacar. No hago nada, quedo ahí pasivo frente a la carnada y me gustó. Y estoy como jugueteando con la Claro, carnada, ¿no? Entro en un juego así Claro. de coqueteo De con gato la y carnada. ratón. Sí. Tal cual. No hago nada de lo que tendría que hacer. Entonces viene el tercer paso. El pecado se produce cuando nos rendimos. Es decir, mordemos la carnada. Claro. Y acá viene el cuarto, porque hay muchos que creemos que quedamos ahí en el tercero. Claro, ahí está. Mordí la carnada, disfruto de ese momento de placer, de ese momento de satisfacción, ¿no? Temporal, y ahí me quedo. No, viene un cuarto. En el proceso vienen los 4 pasos sí o sí. El pecado trae como resultado trágicas consecuencias, porque terminamos ensartados en el anzuelo. Ay, claro, es verdad. O sea, estamos fritos. Sí, Seguro. sí. Y aquí termina Santiago diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz Claro. el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La muerte. Claro. Por supuesto, el pecado siempre va a traer consecuencias. Aunque en el primer momento sea dulce, ¿no? Algunos lo comparan con ese fruto conocido, El quinoto. el quinoto, que Sí. por fuera es dulce, pero cuando llegamos al centro Es tiene muy un sabor amargo. muy amargo. Muy Bueno, amargo. el pecado pasa lo mismo. O sea, la tentación en su primera fase parece linda, agradable, dulce, algo placentero, pero luego viene siempre la consecuencia. Pero este tema da para más. Sí. Así que vamos a escuchar ahora una pausita musical, un Sí. tema de Tercer Cielo que dice lo que hay dentro de ti. No te muevas, allí volvemos. Estás escuchando En Sala de Espera. Entrégame tus ganas de llorar, tus ganas de decir que no puedes más. Mírame, ¿quién te hizo creer que este miedo que te inunda no lo puedes vencer? Hoy levántate y comienza a ver más allá y ordénale a esa pared que se tiene que derrumbar. Es más fuerte lo que hay dentro de ti. No hay nada que no pueda destruir.
Aquí estamos con el tema La Tentación. Seguimos en sala de espera con vos. Gracias por los llamados. Acá Clotilde nos dice que nos felicita por los temas que tratamos en el programa y nos cuenta que ella fue fiscal, trabajó de fiscal el domingo pasado. Así que bueno, Mira, nosotros te felicitamos a vos por esa tarea Tan loable. tan loable, tan importante, ¿no? Así que bueno, gracias Clotilde por tu participación. Bueno, acá seguimos con el tema de la tentación. Recién, bueno, estábamos hablando de cuando uno es seducido, ¿verdad? De acuerdo a sus concupiscencias. Y bueno, justamente hoy dábamos como ejemplo lo que le pasó a David cuando él estaba allí en su rato de ocio mirando. Y bueno, fue tentado por su debilidad y por no tomar el contraataque, las medidas que él tenía que haber tomado en ese momento, sino que se quedó justamente atraído a su deseo interno por la carnada y finalmente, bueno, mordió la carnada y hubo una consecuencia, ¿verdad? Todos sabemos la triste consecuencia de que el hijo falleció. Hubo una consecuencia, hubo una amargura, hubo un dolor. En el caso de Sansón también lo mismo, él coqueteó mucho tiempo con el tema de las filisteas, no fue Dalila la primera, ya venía él con toda una actitud de creerse muy fuerte. A veces nos creemos muy fuertes en un área de nuestra vida, esto a mí no me va a pasar, esto a mí no me va a dominar. Y eso nos distrae, eso no nos convierte justamente en una víctima más fácil. Sí. Y él finalmente, bueno, es seducido, muerde la carnada, cae en los brazos de Dalila y todos sabemos la consecuencia cuando él termina realmente, que le quitaron los ojos, perdió la fuerza, realmente terminó humillado. Bueno, las consecuencias fueron muy, muy dolorosas. Así que tenemos ejemplos claros, ¿no?, de esto que estamos hablando. Yo ahora quería avanzar un poquito más, justamente hablando de las tentaciones. Mencionamos que la tentación en sí, en su primera etapa, no es un pecado, porque Jesús mismo fue tentado. Y para hablar de las tentaciones que padeció Jesús y que, oh casualidad, las áreas en las que fue tentado Jesús, ustedes saben que fue las mismas áreas en las que fue tentado Adán. Mira, qué Así interesante. que vamos a comparar ahora bien. esas áreas, partiendo de lo que dice Primera de Juan, en el capítulo 2, los versículos 15 al 17, acá el apóstol nos dice, no améis al mundo. Cuando él habla del mundo, ni las cosas que están en el mundo, no se está refiriendo al mundo como planeta, el planeta Tierra. Claro. Amamos la Tierra, amamos los animalitos, las plantitas, las personas, amamos todo. Cuando habla de no amar al mundo, habla del sistema, ¿no?, de la forma de vida. La palabra, digamos, original es cosmos. Hay un libro muy hermoso de Watchman Nee, si tienen oportunidad de leerlo, justamente se llama así, No améis al mundo. Y él explica muy bien esta palabra mundo, lo que significa, que es como un sistema, una forma de vida. No améis Claro. al mundo como sistema. Claro, es aquello que te aleja de Exacto. Dios. Exacto. El sistema mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, o sea, este sistema, esta forma de vida, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y acá lo explica, ¿a qué se está refiriendo? A los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo, o sea, de este sistema. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, que acá el apóstol Juan está explicando claramente que cuando se está refiriendo al mundo, al sistema del mundo, se está refiriendo a los deseos de la carne, de los ojos y a la vanagloria de la vida. Estas tres áreas son en las que justamente tanto Adán como Jesús fueron tentados. Si querés, bueno, por supuesto que las tentaciones de Adán están ahí en el libro de Génesis, apenas Sí. arranca la Biblia, y las de Jesús las encontrás en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Sí. ¿No? Lo podés leer ahí en el capítulo 4. En ambos está en el capítulo 4. Cuando habla de los deseos de la carne, ustedes fíjense que Adán fue tentado con respecto al árbol. El árbol era bueno para comer. Es decir, ahí estamos hablando de los deseos de la carne, deseos físicos relacionados con el cuerpo. Y Jesús fue tentado cuando le dijo a Satanás, di a las piedras que se conviertan en pan. O sea que vemos la misma tentación para los dos, los deseos de la
carne, todo lo relacionado con el cuerpo. Puede ser comida, bebida, adicciones, sexualidad, deseos físicos. Esos son los deseos de la carne. Y eso es lo que el sistema del mundo todo el tiempo nos ofrece. Claro. Deseos de la carne. Después están los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Es desear poseer todo lo que ven nuestros ojos, ¿no? Claro. Lo veo, lo quiero. Me atrae y lo compro. Claro. Exacto, riqueza, dinero, posesiones. Yo veo eso y lo quiero. Es un poco lo que pasa a veces con las campañas publicitarias, ¿no? Sí, Que apuntan generan, Sí, a eso, apuntan a sí. eso. ¿no? Todo lo que yo veo Claro. lo quiero tomar, los deseos de los ojos. Bueno, vemos que a Adán, justamente Satanás, le muestra algo que era agradable a los ojos. El fruto era agradable a los ojos, ¿no? Y a Jesús, Satanás, ¿qué hizo? Le mostró todos los reinos de la tierra. Claro, también. Qué agradable, ¿no? Exacto. Todo eso, la Sí. posesión de todo eso. Se lo mostró, o sea, él lo vio con sus ojos. Ahí vemos que es tentado en la misma área, los deseos de los ojos. Y la tercera área, que ambos son tentados, es la vanagloria de la vida, ¿no? Su nombre lo define, justamente es la gloria humana, que es una gloria hueca, vacía, y está basado en el poder, en la fama, el orgullo. El orgullo, Claro. exacto. El orgullo. Entonces, a Adán, ¿cómo le ofrece Satanás el fruto? Le dice que con eso iban a alcanzar la sabiduría, iban a conocer el bien, el mal, iban a ser como Dios. Claro. ¿No? Ahí el orgullo, la soberbia, ¡ping! Allí viene la tentación. Y a Jesús le dice, échate aquí abajo que los ángeles te recogerán. Es decir, que son tentados ambos en estas tres áreas, que son las tres áreas en las que el mundo todo el tiempo nos está bombardeando con tentaciones. Ahora, ¿cuál fue la diferencia entre uno y otro? Adán sucumbió a las tres. Ay, pobre. A Claro, todas. no escuchó lo que nosotras vamos a enseñar. Claro. Esa es la gran diferencia. Adán cayó en todas, ¿no? En los deseos de la carne, de los ojos, Sí. la vanagloria de la vida. Y tuvo una consecuencia. Perdió nada menos que el señorío que tenía sobre la tierra, perdió toda la autoridad, y eso trajo muerte espiritual para él y, por supuesto, la humanidad. Si vamos a hilar así como fino, pensemos que el enemigo, Satanás, pasó por esto mismo cuando decidió, no solo se tentó, pecó y después fue despedido, ¿no? Cuando era Claro, lucero. sí. Claro, la vanagloria de la vida lo pudo. Claro. Lo pudo. Fue el primero que cayó, ¿no? Sí. Ahora, Jesús fue tentado en las mismas áreas, pero sale victorioso. Victorioso. Él contraatacó, no se Claro. mantuvo pasivo frente a cada tentación. Ahí está la diferencia. Ahí ¿no? está. ¿Con qué contraatacó? Con la palabra. Claro. ¿No? El escrito está, él no se mantuvo pasivo, sino que realmente tuvo una acción contra cada una de estas tentaciones. Por eso él sale victorioso. De tal manera que recupera la autoridad que había perdido Adán para nosotros, ¿no es cierto? Arrebata las llaves de la muerte a Satanás y nos trae la vida eterna. Qué bueno. Wow, nada menos, ¿no? El hecho de que Jesús fue tentado en todo nos trae a nosotros una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Bueno, justamente de que Él sabe y que Él entiende por lo que vos y yo estamos pasando. Por eso nos puede ayudar, nos puede socorrer y darnos la salida. El triunfo a través de la palabra es lo que nos da a nosotros el ejemplo, ¿no? Acá en Hebreos, capítulo 2, versículo 18, dice, y como Jesús mismo sufrió y el diablo le puso trampas para hacerlo pecar, ahora, cuando el diablo nos pone trampas, Jesús puede ayudarnos a todos. Qué bueno. ¿No? Es una traducción Qué bueno, claro. del lenguaje actual, Claro. ¿no? de lo importante que es que Jesús pasó por todo eso. Él no desconoce las tentaciones por las que vos y yo cada día podemos estar padeciendo, pero Él también nos mostró la salida, nos mostró cómo poder contraatacar la tentación. Claro, es un tema recurrente, ¿no? Porque en ese capítulo que vos mencionabas de Mateo, menciona en la parte final que por un tiempo
Satanás lo dejó de molestar, digámoslo así, Por un traducción, tiempo. por un tiempo. Claro. O sea que eso nos confirma que podés resistir una tentación y te vas a alegrar y a poner feliz porque saliste victorioso. Pero va a venir otra. Pero va a venir otra, hay que Claro. estar atento. Claro. Es más, a veces vuelve la misma. Claro. Porque como es una debilidad que tenemos, no quiere decir que porque una vez vos fuiste fuerte y la rechazaste, ya está. No. Nunca te podés quedar, digamos, tranquilo, sino estar alerta, en estado Claro. vigilante, ¿no? Ujú. Porque Bien. va a volver una y otra vez, puede volver, entonces hay que estar en un estado justamente de Sí. alerta. Y si vemos que no podemos, pidamos ayuda. Claro. A alguien que ore con nosotros, a quien con el que tengamos confianza, la suficiente confianza, como para contar lo que nos está sucediendo y que nos ayuden, nos asistan en esta supuesta o tentación por la que estoy atravesando. Es muy liberador eso, Ujú. porque te va quitando la presión de la culpa que podés Claro. llegar a sentir Claro. al estar tentado, ¿no? Porque a veces la gente, como habían dicho tanto vos, Adri, como Silvana, confunde tentación con pecado consumado. Y ahí está hay una diferencia que ya las han marcado, ¿no? Claro, lo importante es no solo no caer en la tentación, sino que es lo que vamos a ver ahora en el próximo bloque, pues queremos que estés muy atenta a lo que ahora va a compartir con nosotros Alejandra, poder estar atenta en prevenir, no llegar al punto de estar ahí al borde de caigo, no caigo, ay por Dios, no, sino tomar medidas previas, Claro. no camines Claro, por no. el filo de la cornisa. Sí, esos juegos nunca No. salen bien. No. Y no, fue justamente lo que hizo Sansón, ¿no? Él jugó, coqueteó hasta que finalmente ya fue tarde. Pero antes de ir al bloque de que te vamos a explicar justamente cómo contraatacar, vamos a escuchar un tema hermoso de Marcela Gándara que justamente nos habla de la palabra de Dios, que es clave en todo esto. El tema se llama justamente Tu Palabra. Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún
me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra me sostendrá. Qué hermosa la voz de Marcela Gándara. Sí. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Qué preciosa palabra, creo que lo dice todo, ¿verdad? Te va a dar la salida. Bueno, y vamos a estar hablando un poquito de eso. Sí, es como que vieron que ustedes mencionaron el tema del sistema mundo, cómo nos ataca ese mundo, y estamos desafiados. ¿Y saben a qué estamos desafiados? A resistir los embates de ese mundo y mantenernos puros dentro de ese embate, ¿no? Abstenernos de toda esa impureza que nos quiere contaminar. Otro desafío que tenemos es obedecer a la palabra de Dios, porque es la que te va a permitir tener una herramienta para contrarrestar estas tentaciones, ¿verdad? Y seguir siendo testigos de Jesús, ¿sí? Nunca declines de esa misión a la que Dios te ha llamado. Sé testigo, justamente resistiendo a la tentación. Ahora, ¿qué enemigos se nos presentan en este sistema mundo que hacen que nosotras tengamos esas tentaciones? Y bueno, muchas veces el descuido espiritual. Claro. Te descuidaste en la oración, te descuidaste en la lectura de la palabra, te descuidaste en congregarte, sí. Exactamente. Entonces hay un descuido espiritual, entonces eso es un enemigo, y la tentación se va como a abrir un espacio en tu vida, mucho más de lo que quizás se puede abrir estando en una mejor performance, digamos así, ¿no? La soledad, sí, el hecho de sentirse solo, que lleva a la depresión, el ocio, el no tener cosas para hacer, el aburrimiento, la presión que ejerce la sociedad. Sí, a veces es muy común en los grupos de chicos adolescentes, ¿no? Una presión muy fuerte con respecto a todo, a la vestimenta. Las chicas, yo veo por trabajar justamente con esa franja etaria, digamos, las chicas como desde primer año entran como niñas chiquititas, muy inocentes, y están 2-3 meses, ven a las más grandes y ya copian, sí, totalmente, copian ese modelo de sensualidad que después puede despertar cosas que no son y terminar en situaciones que no son las deseadas, ¿verdad? Entonces tener mucho cuidado con la presión que viene por ese lado, la presión social. Internet, que es una herramienta hermosa, pero con cuidado, ¿sí? Porque también te bombardea Internet junto con la televisión, que obviamente entra por los ojos, como recién decías vos, Silvana. La música, ¿sí? Muchas veces determinados tipos de música te conducen a actuar de una manera que es descontrolada y que te llevan a estar haciendo cosas que pueden rozar tranquilamente hay letras la inmoralidad. Hay letras de algunas canciones que no se puede creer. Sí, la impaciencia y la sexualidad también son enemigos muy importantes. Ahora decimos, bueno, tenemos una lista enorme de enemigos, entonces vamos a dar pasos prácticos, ¿sí? Maneras prácticas de manejar las tentaciones, o sea, principios prácticos y factibles, o sea, que sean fáciles de poder ponerlos por obra, ¿no? Y el primero de ellos es contraataca la tentación. O sea, no te podés quedar de brazos cruzados, no la toleres tampoco, porque uno en esa inactividad quizás la voy tolerando, voy resistiendo, soporto la presión, pero no tengo una actividad. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia. Esa expresión, presentad vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, habla de no coexistir pacíficamente con la tentación. Claro. O sea,
enfrentala, levántate contra ella, hacele frente, no juegues. Hace un rato hablábamos de este juego del gato y del ratón que a veces se puede establecer en la tentación. No juguemos con esas cosas que sabemos que van a terminar mal. Claro, y que son debilidades que tenemos. Tener cuidado con las cosas que vemos, que codiciamos, eso puede despertar sentimientos que son incorrectos, ¿no? Entonces, si llegamos a esa situación de que simplemente lo toleramos y esa inactividad, y bueno, tarde o temprano vas a caer en el pecado. O sea, esa tentación dejó de ser tentación, como hablábamos recién, mordiste la carnada y ya ahí se transformó en un pecado. Entonces, el primer punto, ¿de qué manera, digamos, práctica podés vencer? Bueno, contraataca la tentación, hacele frente, implica una actividad de parte de uno, ¿verdad? Hay que poner algunos límites. Claro. Sí, exactamente. Un segundo punto, sí, dentro de estos pasos prácticos, usa la correcta resistencia. ¿Y eso a qué se refiere? Esto se refiere a resistir a la tentación de manera diferente según el objeto que debes resistir. Entonces, por ejemplo, cuando se menciona en el Nuevo Testamento los deseos de la carne o pecados sensuales, se nos dice que debemos huir, escapar de ellos. Si simplemente tratamos de resistir a esa tentación o tolerarla, como decíamos recién, tarde o temprano vamos a caer en ella. ¿Me te acordás, José? Claro. Sí, José justamente. Huyó. Exacto, salió corriendo, podríamos decir. Dejó su ropa y huyó. Usó de esa tentación fuerte, ¿no? Apuntando a los deseos de la carne, de los ojos, todo el combo venía ahí. Dice la palabra de Dios también, digamos, cómo podemos solucionar este tema, ¿no? De cómo usar esa resistencia de manera correcta. En Job 31:1 dice: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Entonces uno dice, ¿hay pacto con los ojos? Y sí, Job hizo pactos con sus ojos, ¿sí? Para no caer en ese pecado, ni que la tentación se apodere y menos avanzar aún a ese pecado, ¿no? Proverbios 4:25 dice que aconseja mirar rectamente y no a la derecha ni a la izquierda. Y acá es interesante abordar un poco este tema de usar esa correcta resistencia, teniendo en cuenta que hombres y mujeres nos afectamos mutuamente, pero de maneras diferentes. La mujer, ¿cómo afecta al hombre? La mujer afecta a los hombres por sus miradas, por la apariencia, por la manera de vestirnos. Entonces, hay miradas a veces que pueden llegar a ser muy penetrantes, ¿no? Entonces, las mujeres tenemos que tener cuidado porque las miradas son sugerentes. En nosotras afectamos a los varones de esa manera. Los hombres, ¿cómo afectan a las mujeres? Por lo que dicen, ¿sí? Vieron la parte de la adulación y todo eso. Y por lo que tocan y cómo lo tocan, o sea, con qué intencionalidad están tocando. Entonces, los hombres tienen la responsabilidad de ayudar a las mujeres en su pureza. Entonces, no tocar, ¿sí? No tocar a la mujer de una manera indebida, en la medida de lo posible, obviamente, evitar esos contactos. Pero también la mujer tiene que poner los límites. Sí, totalmente. O sea, vos mujer estás siendo, digamos, de alguna manera adulada, halagada, que vos ves que no hay una buena intención en eso que se te está diciendo, vos sos por ahí una mujer casada y un hombre te está todo el tiempo halagando, vos tenés que poner el límite. No participes en el juego del coqueteo porque te gusta que te digan cosas lindas, porque estás jugando con la tentación. Exacto, y ahí viene un peligro, ¿verdad? Si no fuera, bueno, en este caso es muy puntual, ¿no? El tema de cómo afecta al hombre a la mujer y la mujer al hombre, pero vamos a suponer que estamos frente a una situación ya de otra índole, como puede ser el chisme, ¿sí? ¿Cómo vencemos esa tentación de hablar mal del otro, que es el chisme? Y bueno, muy sencillo, evitarlo, ¿sí? Dejar de hablar de otras personas. Jesús nos enseñó a no murmurar justamente los unos de los otros. No nos justifiquemos, ¿no? Diciendo que lo contamos para estar orando por el otro. Sí, yo te lo cuento para que ores. Entonces ahí sale un chisme terrible.
No, evitémoslo. Sí, acá, frente a lo que tiene que ver con los deseos de la carne, huir. Y en este caso, cerrar el evitar. pico. Sí, tal cual. Sí, la traducción literal es esa. Es esa. Bueno, entonces estamos en el segundo punto. El primero era contraatacar la tentación, usar la correcta resistencia. Vamos al tercero. El tercero es recordar que el dolor final borra muy rápido ese placer temporal que te produjo la tentación, o si ya avanzaste de la tentación al pecado. Eso le pasó a Moisés. Tuvo que decidir andar con Dios y no en los deleites de Egipto. Dice Hebreos 11 del 24 al 27. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y ahí es muy claro, ¿no? Hay un deleite temporal del pecado. ¿Qué hizo Moisés? Rehusó. ¿Es el pecado, o digamos, uno se preguntaría, ¿el pecado es deleitoso? Sí, sin duda, provoca un deleite. Las personas pueden arriesgar toda su reputación para con tal de probarlo. Y a veces, digamos, al hacerlo, todos los esfuerzos de nuestra mente para alertarnos sobre el peligro del pecado quedan totalmente neutralizados. Nos apartamos de las advertencias internas cuando no nos volvemos hacia ese deseo. ¿Sabes qué? Encontré una definición, más que definiciones son pensamientos, sí, de un teólogo alemán, luterano, de la época, digamos, años antes de la Segunda Guerra Mundial y posterior a esa fecha, y él escribió una obra llamada Tentación. Este teólogo se llama Dietrich Bonhoeffer, y él, lo voy a leer textual porque es tan claro el tema de cómo él describe la tentación, y dice así: en nuestros miembros dormita una inclinación hacia el deseo que es a la vez repentina y feroz. Entonces acá lo está definiendo perfecto, porque dice que es una inclinación hacia el deseo que es a la vez es repentina y feroz. Esa palabra feroz es más que elocuente, ¿no? El deseo domina la carne con irresistible poder. Completamente de repente se enciende un fuego secreto y humeante. Secreto. Claro. Sí, eso va por dentro, nadie lo sabe. No. La carne arde y se inflama. No hay ninguna diferencia en el caso de que sea deseo sexual. O sea, puede ser un deseo sexual, o como dijo este teólogo, o la ambición, o la vanidad, o el ánimo de venganza, o el amor a la fama y al poder, a la avaricia, el amor a la avaricia por el dinero, mejor dicho. Sí. Y el deseo quizás, por ejemplo, también de tener belleza, la belleza del mundo, ¿no? Termina diciendo este fragmento, este autor: el gozo que hay en Dios, una vez consumado todo esto, se extingue en nosotros y buscamos todo nuestro regocijo en la criatura, o sea, en la parte más elemental de la humanidad, como criatura, ya ni siquiera como hijos de Dios, o sea, nos olvidamos de todo y somos netamente una criatura cuando estás en este estado, sí, de estar tentado, y más si avanzaste al paso siguiente, que ya es el pecado, ¿verdad? Entonces, todos nos hemos enfrentado alguna vez con esta situación, al fin de que no caigamos una y otra vez, para darle, digamos, seguir en este tipo, buscando siempre ese tipo de satisfacción. Lo que tenemos es que no rendirnos. El lema es decir, bueno, no me rendiré. Sí, Dios va a premiar eso, lo que hablaste vos, Adri. Dios premia el dominio propio. Claro. ¿Sí? Entonces avanzamos al cuarto paso y último de esto que estamos hablando, ¿no? De las maneras prácticas que tenemos de poder vencer la tentación, y es controlar nuestra vida pensante, lo que hablaba Silvana y Adri, de los pensamientos, aprendiendo de memoria la palabra de Dios. Y da excelentes resultados. Qué importante tener atesorado en nuestra mente y en nuestro corazón
toda la palabra, ¿sí? Poder memorizarla para que eso es como un banco, ¿sí? Con un gran depósito. Totalmente. Jesús nos enseñó a resistir la tentación, como mencionaste vos, Silvana, en Mateo 4, ¿verdad? Al pronunciar esas palabras, escrito está. Él venció la tentación de esa manera. David expresó en el Salmo 119, del 9 al 11, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es claro, es ¿no? Clarísimo. Muy Y hay claro. un dicho, ¿no? Que siempre decimos, mente vacía, taller de Satanás. Sí, tal ¿no? cual. Como que tenemos que llenar esa mente vacía con la palabra, Sí. para tener las herramientas para contraatacar las tentaciones. Exacto. Cuando esta palabra de Dios se atesora en nuestra vida, está lista justamente para ejercer un ataque, ¿verdad? Ningún arma puede prevalecer contra esa verdad. Dice Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra te va a dar la firmeza necesaria para resistir ese día malo, ¿verdad? Si uno se entretiene suficiente tiempo con la tentación, jugando con ella, persistiendo, ¿sí? Cerca de la carnada, como habíamos hablado, vez tras vez, en nuestro corazón y en nuestro carácter se va a producir un daño permanente. Y esa grieta nos va a conducir a daños, ¿sí? Eso va a dañar, te va a dañar la moral, va a dañar tu espíritu. Entonces, es la hora de hacerle frente, ¿sí? A esta tentación, a todo tipo de tentación y de tener firmeza. Vos ¿sí? sabés que hay un libro de George Swindoll que habla justamente de las tentaciones. Sí. Y él da un ejemplo que a mí me pareció tan práctico, ¿no? Sí. Habla del tema de aquellas personas que se ven tentadas cuando se acercan a un kiosco y las revistas que están allí exhibidas y le genera, ¿no?, la tentación de estar ahí observando, mirando, aunque no la compre, pero le atrae estar mirando todo lo que allí se exhibe. ¿Cuál sería la manera de contraatacar? Bueno, no vayas a esa esquina donde está ese kiosco. Si vos ya 2 cuadras antes cruzá de calle, cambió el recorrido, pero vos tenés que contraatacar, tenés que hacer activamente algo. Si vos sabés que vas en dirección a un lugar que hay algo que a vos te tienda, que es tu debilidad. Y después él contaba una historia que a mí me pareció tan interesante. Dice que estaba él viaja mucho en un hotel en una ciudad en Canadá y estaba por subir al ascensor cuando hay 2 chicas allí muy arregladas, un poquito exageradas, digamos, en el vestíbulo. Y bueno, ellas no presionaron ningún botón. Él cuando sube al ascensor marca el 6º piso y ellas no presionaron ningún botón, claro. Suben con él y cuando están en el ascensor, él por caballerosidad le dice: ¿a qué piso desean subir? Y una de ellas lo mira de una manera más bien sensual y me dijo: ¿qué le parece el piso 6º? Claro, ¿Tiene usted algunos planes? claro. Es decir, que se le estaban insinuando, ¿no? Ahí fue el lanzar la carnada. Claro, exactamente. Con la Entonces caña. dice, estábamos completamente solos en el ascensor, esas 2 chicas y yo, allí en Canadá, en un lugar lejos de mi casa, de mi hogar. Dice, esas mujeres estaban disponibles y yo estaba solo. En ese momento yo tuve que hacer una decisión, porque la carnada justamente se había lanzado. Ahora, ¿sabe usted lo que vino inmediatamente a mi mente? Usted me dirá, su esposa, sus 4 hijos. No. Su posición, su reputación, la posibilidad de que lo descubran. No. ¿Saben qué vino a mi mente? Gálatas 6:7, que dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Qué bueno. Maravilloso. Es decir, vino la palabra, que es lo que vos nos estabas Sí. enseñando, Ale. Así que inmediatamente, dice, la miré a las 2 mujeres y le respondí: tengo la noche completamente planificada ya. Realmente no estoy interesado. Mientras yo salía del ascensor, ellas me miraban como un animal raro. Resistió, muy bien. Resistió, contraatacó. Muy La exactamente. palabra lo ayudó. Y bueno, aquí se terminó el programa, Sí, se nos voló. Nos corrimos un par de minutos. Es más, así que bueno, les deseamos que tengan una muy buena semana, feliz día de Quilmes, feliz día del niño, y nos estamos reencontrando el próximo martes, después del feriado. Sí, ¿Mm? claro. Lunes feriado. Y nos vamos escuchando un tema nada menos
que himno de victoria, porque en Jesús tenemos victoria sobre toda tentación, de Dani Berrios. Excelente semana. Estás escuchando En Sala de Espera. El hombre que tuvo poder andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el